Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Desde finales de octubre, Georgia está inmersa en una serie de manifestaciones masivas que amenazan la estabilidad política del país. Estas protestas, desencadenadas por las disputadas elecciones parlamentarias y el nombramiento de un nuevo presidente, tienen al país en vilo y a la Unión Europea pendiente de lo que sucede en este pequeño rincón del Cáucaso que se ha convertido en una codiciada pieza del tablero geoestratégico. Como ya vimos en la contracrónica, las elecciones parlamentarias del 26 de octubre dieron la victoria al partido gobernante, que se llama Sueño Georgiano, pero la oposición y muchos ciudadanos denunciaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades. Los opositores alegan que el fraude electoral se instrumentalizó a través de sobornos, votaciones múltiples y presiones sobre los empleados públicos para apoyar al gobierno. La presidenta, Salome Zurashvili, dio por buenas las acusaciones, al igual que los observadores internacionales. Pero el momento álgido del descontento llegó un mes más tarde, cuando el primer ministro Irakli Kobakhidze pospuso hasta 2028 las negociaciones sobre la incorporación de Georgia en la Unión Europea. Días más tarde fue nombrado presidente Mikhail Kavelashvili, un exfutbolista elegido con un nuevo sistema electoral que otorga una ventaja considerable a Sueño Georgiano. Pero el problema de fondo no es ese, sino que Kavelashvili es visto como un aliado de los intereses rusos, un tema permanente en Georgia, donde tratan de mantener buenas relaciones con Rusia al mismo tiempo que buscan la plena integración en la Unión Europea y en la OTAN. Desde entonces, las calles de Tiflis y otras ciudades se han llenado de manifestantes. Las protestas no solo exigen la convocatoria de nuevas elecciones, sino también un compromiso claro con la democracia y la entrada en la Unión Europea. Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes y con una fuerte presencia de símbolos europeos, han enfrentado una respuesta oficial que ha oscilado entre promesas de diálogo y una represión, que ha incluido el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y detenciones masivas. Esta represión ha sido ampliamente condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos y por la comunidad internacional, que ve en estas acciones un retroceso democrático. La presidenta saliente, Salome Zurashvili, cuya función en principio es fundamentalmente ceremonial, ha jugado un papel importante en estas protestas. Se ha negado, por ejemplo, a abandonar su cargo hasta que se celebren nuevas elecciones. Su posición ha galvanizado a la oposición y a los manifestantes, que ven en ella una figura de resistencia contra lo que perciben como una deriva autoritaria y prorrusa. El gobierno de Irakli Kobakhidze ha intentado calmar la situación prometiendo reconsiderar la integración en Europa, pero estas promesas han caído en saco roto mientras la represión continúa. La Unión Europea, Estados Unidos y otros actores internacionales han expresado ya su preocupación y han instado al gobierno georgiano a respetar los derechos de reunión y expresión y, sobre todo, a respetar la democracia en Georgia. Hace mes y medio ya hablamos de la situación en este país, lo hicimos con Francisco, pero las cosas han empeorado desde entonces. Francisco reside en Georgia desde hace unos años y conoce lo suficientemente bien el país y a sus habitantes como para que nos hagamos una idea de lo que está pasando allí y qué derivadas podría tomar en el futuro inmediato. Estas dos últimas semanas, las primeras de diciembre, han sido complicadas desde el punto de vista informativo porque ha habido muchos temas. Ya sabéis que en la contracrónica yo suelo llevar preferiblemente temas internacionales y se han juntado varios. El más gordo de todos fue el de Siria, que lo tuve casi en régimen de monopolio la semana pasada. Pero entre tanto, mientras sucedía esto en Siria, estaba un poquito más al norte, bueno, un poquito dependiendo de cuánto nos acerquemos al mapa, pero sí un poco más al norte, en la costa del Mar Negro, la costa oriental del Mar Negro, en Georgia, sucediendo unos acontecimientos que vienen ya de finales del mes de octubre y que no han hecho más que complicarse. Especialmente a partir del 28 de noviembre, coincidió casi en el mismo día en el que se tomó la ciudad de Damasco por parte del Hayat Tahrir al-Sham, creo que ya lo puedo decir de memoria sin siquiera tener necesidad de apuntarlo. Pues ese mismo día empezaban unas manifestaciones en Georgia a razón de, por culpa del primer ministro, nuevamente, porque había decidido posponer hasta el año 2028 las negociaciones sobre la entrada de Georgia a la Unión Europea. Bien, esto se complicó unos días más tarde cuando decidieron nombrar a un nuevo presidente, un tipo llamado Kavelashvili,
Saakashvili, que ha hecho que si ya estaban enfadados muchos georgianos, lo estén todavía más. La semana pasada, nuestro querido Francisco nos mandó una nota de voz, lo comentamos por encima, y ahí se quedó la cosa hasta esta semana, porque no he tenido tiempo material. Durante el fin de semana estuve en Andorra viendo a Sergio, a un tío blanco hetero, y ahora ya de vuelta había quedado con Rubén para hacer el programa este que hicimos ayer sobre el tema de la resurrección de Franco, que también viene de la semana pasada, y ya por fin he encontrado un hueco pues para ponerme con Francisco, al que tengo al otro lado de la línea telefónica, para hablar de esta cuestión georgiana. Muy buenas, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, aquí estoy. Estoy ahora mismo en España. Bien, estás en España, estás en Málaga. Sí, he llegado aquí para pasar las Navidades con la familia y disfrutar de España, que a mí la Costa del Sol y Málaga me tiene enamorado desde hace 20 años. Bueno, es que también eres de allí, eso cuenta. Bueno, soy de Bueno, Córdoba, es de Córdoba, pero vamos, como que está todos los de cerquita. Fuengirola. Bueno, tienes suerte porque la verdad es que en la Costa del Sol yo creo que de Europa es el mejor lugar para pasar la Navidad, ya que la temperatura y el tiempo pues es bastante bueno. No sé qué tal. Claro, Georgia es un país muy desconocido, que está al sur de lo que fue la Unión Soviética, ya pegando con Turquía y con el Cáucaso, pero también es una región muy montañosa. Entiendo que tendrá unos inviernos duros, al menos en el interior. Bueno, sobre todo pegando a Tiflis, que como a ti te gusta llamarlo, a Tbilisi, pues allí hay nieve, hay varios puertos de montaña. Tenemos Kazbeki, las montañas de Kazbeki están bordeando Rusia y allí hay puertos de montaña bastante turísticos y hace bastante frío. De hecho, yo a nivel del mar, que estoy en Batumi, ahí cerca de Turquía, en las costas del Mar Negro, allí fue la primera vez que yo vi nevar de verdad. O sea, no que cayeran dos copos o nada. Y hace 3 años me nevó. Allí por octubre, noviembre me nevó. No me puedo Y creer que, bueno, no me puedo creer que nunca haya subido a Sierra Nevada, siendo yo- andaluz. sí, ahí hay nieve, cuando yo voy hay nieve, pero no nieva. ¿Sabes lo que quiero decir? Ver Sí. nevar. Lo Vale, que es vale, vale, que vale. haya coches y que haya medio metro de nieve, una cosa así. Bueno, no hubo medio metro, pero hubo un par de centímetros. Y la nieve, ya sabes, Fernando, es buena para un día. Es Y buena me apura verla para dos. para verla un ratito y ya. No tiene más. O para esquiarla en el caso de que te guste esquiar, pero es de las cosas, sobre todo en las ciudades más incómodas que existe. Bueno, pues vas a ser afortunado porque vas a pasar las Navidades, aparte en compañía de la familia, en un lugar tan estupendo como es la Costa del Sol. Bien, vamos a hablar de Georgia. La última vez que pasaste por aquí fue, lo he ido a mirar, el día 30 de octubre. Hicimos un programa juntos porque acababan de celebrarse las elecciones, que fueron el día 26 de octubre. Había ganado Sueño Georgiano. Tú la verdad es que nos diste una explicación muy buena de lo que había pasado. Pues estas explicaciones que solo puede dar alguien que conoce muy bien algo de lo que hablan, que además en tu caso conoces muy bien el país y a sus habitantes, a los georgianos, porque lo normal es que habites entre ellos. Y eso también cuenta mucho. Le quitaste hierro al asunto y dijiste que bueno, que era lo que había, que no, el partido Sueño Georgiano es prorruso, pero no es Lukashenko, es decir, no es ese prorrusismo que podemos encontrar en otras partes de Europa del Este, y que los georgianos lo que buscaban era poco menos que un imposible. Es decir, querían estar bien con Rusia, pero también querían entrar en la Unión Europea, incluso en la OTAN, y así es como estaba la cosa a finales de octubre, principios del mes de noviembre. Pero a finales de este mes, a finales de noviembre, el día 28, como he dicho antes, sucedió algo que yo creo que no estaba previsto, o por lo menos no lo tenían previsto los georgianos, que el primer ministro, Irakli Kobakhidze, decidiese anunciar que las negociaciones de acceso a la Unión Europea, que vienen desde hace ya tiempo, se iban a interrumpir, como mínimo 4 años más. Es decir, que hasta 2028 no volverían a negociarlo, a sentarse a negociar, y claro, eso supone para los georgianos algo importante. Yo creo que en pocos países, en pocas capitales de Europa, se ven tantas banderas europeas como en Tiflis. Bueno, creo que nos tendríamos que ir pues a lugares tipo Minsk, cuando hay de vez en cuando, muy de vez en cuando, manifestaciones de la oposición, porque allí les castigan seriamente, o países del este de Europa, la propia Ucrania, son muy proeuropeístas, o otra es Moldavia, por ejemplo, pero siempre que salen a manifestarse en Tiflis es con muchas banderas europeas. Vamos, lo que no se ve en Europa Occidental se ve en esta parte del mundo. Claro, esto trajo que esas protestas que habían sido muy leves a finales de octubre se intensificasen un montón. Esto ya lo pudiste tú ver en su momento y esa es la razón por la cual me enviaste aquella nota de voz. Bueno, también te quiero decir una cosa antes de empezar el programa completamente, entrar en el de esto que yo no solamente que es que estoy allí, me interesa la política y todo, sino que por respeto a tus contraescuchas y a ti, Fernando, yo cuando vengo intento siempre
no solamente documentarme, sino todos los amigos que tengo en Georgia, sobre todo amigas, que tengo muchas amigas allí que hablan español, pues les pregunto sus opiniones, les digo que me den visiones desde dentro para tomar ese feeling, ¿no? De la población que está viviendo allí. Y yo intento siempre hacerlo lo mejor posible. Ahora entrando al tema de la Unión Bueno, Europea y Georgia. antes de que entres en materia, ya que tienes amigas en Georgia, a ver si te echas de amiga a Katia Buniatsvili, que es una pianista que me gusta mucho. Georgiana, por cierto. No sé si vive en el país, pero si te la echas de amiga, pues me la presentas, porque es un auténtico ángel tocando el piano. Os invito a buscarlo en Google o en YouTube y, en fin, confirmaréis lo que os acabo de decir. Así que sí, ya sabes, si oyes el apellido Buniatsvili y una tía tocando el piano, esa es la persona de la que quiero que te hagas amigo de ella porque me la presentes. Bueno, de Apúntatelo hecho, bien. son muy famosas el trío, no me acuerdo cómo se llamaba, Kiri o una cosa, el trío Kiri, que son tres chavalas que cantan música georgiana. En YouTube tienen miles de seguidores y se les ha visto en estas manifestaciones georgianas con la bandera y son bastante guapetonas, pero sobre todo muy importante, que son famosas y cantan música georgiana que te mueve bastante el alma. Luego te pasaré algún enlace y lo puedes añadir a este vídeo para los que estén interesados en la música georgiana también, Es que ¿vale? estos caucásicos son tan feroces como sensibles, ¿eh? Total, total. Y tienen una visión de la tradición debido a que se han estado defendiendo diferentes culturas mucho tiempo. Hay que recordar que la zona también es muy, muy guerrera, ¿no? Que tienen al lado a Armenia con Azerbaiyán y tienen Turquía y tienen Rusia y la Unión Soviética. Es decir, que es que tienen mucho trajín los pobres históricamente. Bueno, pues vamos con ello. Vamos, ya no te interrumpo más, vamos con el tema. Bueno, pues el fervor que yo he visto en Georgia desde que llegué en 2021, que en abril del año que viene hará 4 años, por Europa, ha sido increíble. Yo no he conocido a nadie que me haya dicho que no quería, que no quería formar parte de la Unión Europea. O sea, todo, no sé por qué no lo hacemos, nos han invadido los rusos también, de vez en cuando les dicen, los de Abjasia, de Osetia del Sur, todo este rollo, ¿no? Pero es que además yo cuando me estuve formando para esto, para esta charla que estamos teniendo, pues estuve mirando si Sueño Georgiano pues decía que querían retirar esta proposición. Lo digo porque mucha gente, sobre todo gente más prorrusa o a favor de ciertas posturas más prorrusas o más pro-Putin, decía que esto es la democracia, ¿no? Y que si han votado a Georgian Dream, pues bueno, Georgian Dream ahora poco menos que puede ser convertir Georgia en una provincia de Rusia, si lo quieren así, porque ellos son prorrusos, los georgianos saben lo que votan. Bueno, pues yo lo primero que hice fue preguntar si en el programa de Georgian Dream venía algo parecido a esto, lo cual me parecía muy loco porque doy por supuesto de que nadie en Georgia iba a votar a un partido así. Efectivamente, no solo es que no fuese en el programa de Georgian Dream, es que a nadie se le pasa por la cabeza que Georgian Dream, que en su fundación también fue muy pro-europeo, ¿de acuerdo? A nadie se le pasa a la cabeza decir que vas a retirar tu requerimiento, tu candidatura para formar parte de la Unión Europea, ¿de acuerdo? De hecho, ahora veremos después que lo han matizado mucho cuando lo han retirado. Son excusas de mal pagador, pero que están poniendo excusas, porque se nota que toda la gente se le está echando encima. Pero es que podemos ir más allá. En la misma constitución de Georgia, ¿de acuerdo? En el artículo 78 y el capítulo 11, ¿de acuerdo? Reza lo siguiente, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos una idea de cómo el deseo europeo está imbricado en todos los georgianos. Los órganos constitucionales adoptarán todas las medidas dentro del ámbito de sus competencias para garantizar la plena integración de Georgia en la Unión Europea y, atención, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN. Eso está en su constitución. O sea, que esto tiene rango constitucional, no es poca tontería, ¿eh? Exacto. Entonces, yo cuando vi que habían hecho eso, pensé que, y bueno, de verdad creo que han mordido en hueso fuertemente. De hecho,
Voy a entrar a las matizaciones que ha dado Irakli, el de Georgian Dream, Irakli Kovacic. Él ha dicho que realmente no es que esté retirándolo, que él lo pone en suspenso hasta 2028. Y lo pone en suspenso hasta 2028 con la excusa de que no se están llevando a cabo dignamente y que ellos no tienen que agachar la cabeza frente a la Unión Europea, que está pidiendo cosas, que tiene que ser un acuerdo por dignidad. Lo tengo aquí en inglés, ¿no? Pero ellos dicen, nosotros continuaremos, ¿de acuerdo? Como diciendo que es una pequeña pausa, pero que estas obligaciones continuarán en 2028, no como pedigüeños, beggars, ¿no? No como pedigüeños, pero con mucha dignidad, como diciendo que le están obligando a muchas cosas y ellos no son esclavos de la Unión Europea. Eso es lo que está diciendo el líder de Georgian Dream, etcétera. Y esa es, yo creo realmente que han mordido un hueso y que los georgianos van a luchar muchísimo. De hecho, creo que pueden hacer un Euromaidán perfectamente. La mayoría de mis amigos en Batumi dicen que ya han empezado las detenciones de bastante gente, de gente que han estado en protesta en Batumi y en Tbilisi. Aunque la mayoría de la gente en Batumi, que es la segunda ciudad de Georgia, la mayoría de la gente se va a Tbilisi, a Tiflis, que es la capital, y se quedan allí en casas de amigos para seguir protestando, etcétera. Y esto es muy transversal, ¿de acuerdo? Bueno, tan transversal como que tengo una encuesta delante de mí ahora mismo en el que, vamos, te doy los datos. La pregunta es simple. ¿Debería Georgia pertenecer a la Unión Europea? El 75% están en apoyo total a la iniciativa, sí. El 14% algún tipo de apoyo, es decir, que sí, pero con alguna condición. Algo opuesto, un 3%, y se oponen firmemente un 5%. Estamos hablando del 90%, el 89% de los georgianos, según esta encuesta, están a favor de integrarse de manera total o condicionada a la Unión Europea. Es más, si hiciésemos esta misma encuesta en los países miembros de la Unión Europea, no encontraríamos mayorías tan apabullantes del 90%. Sí, y además hay que ver una cosa. Hace poco estuve viendo un vídeo donde se enseñaban los resultados de las elecciones, ¿no? Y por qué se sospechaba que habían sido trucadas. Y bueno, yo pensé, no sé si los contraescuchas lo recordarán, pero la última vez que estuve pensé que la sangre no iba a llegar al río. O sea, mi postura ha cambiado radicalmente. También es verdad que no sabías que Kovacic iba a anunciar lo de la parada en las negociaciones. Tú diste tu opinión con la que compartía al 100% en tanto que lo que conocíamos en aquel momento. Pero es que las cosas han cambiado. Desde el 30 de octubre han cambiado muchas cosas en Georgia. No solo eso, hay que ponerse en la postura de un georgiano. Vamos a poner que ha habido tongo en las elecciones, como decían muchos. Vamos a poner que los jóvenes protestan. Pero al final la gente sale a trabajar, tiene unas expectativas, lleva 20 años, que esto no me cansa de decirlo, que lleva Georgian Dream gobernando allí, me parece que son 20 años, 18 años, una cosa así. Nunca ha pasado nada parecido, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ha habido estabilidad. Y luego también hay miedo, alguna gente tiene miedo a la guerra, etcétera, que es lo que ha intentado aprovechar Georgian Dream. Entonces, ¿por qué creo que aquellas manifestaciones no iban a llegar a nada? Primero porque no tenían pruebas, o sea, hay indicios, estadísticamente se ve que, por ejemplo, la expectativa, la normal de las elecciones, había alteraciones en las zonas rurales, es decir, había, que había una anormalidad de estadísticas muy, muy, muy increíble. Pero claro, eso no son pruebas. Entonces, la gente no va a protestar por algo tan ambiguo como puede ser, creemos por estadísticamente, que las elecciones han sido trucadas. No van a hacer eso. Ahora, cuando juegan con algo que, como ya estamos diciendo, es tan vital para los georgianos, pues sí creo que realmente han mordido un hueso y que va a ser una debacle. Hay que también recordar una cosa. En Georgia hay sentimientos de ocupación por parte de los rusos en Abjasia. Abjasia ahora está sufriendo, además, Abjasia, parte antiguamente de Georgia, república, entre comillas, independiente,
Abjasia es una franja de terreno que, bueno, linda con con el Mar Negro, que continúa por al norte de Georgia, ya dentro de territorio ruso, y formó parte de la República Socialista Soviética de Georgia y luego posteriormente de la Georgia Independiente, hasta que en el año 2008 hubo una guerra en la que intervino Rusia. Y hoy conforma una república títere de estas que tiene varias el Kremlin, que es de facto es Rusia, desde luego no es Georgia, pero que sus habitantes viven en un limbo un tanto extraño, aunque entiendo yo que les habrán dado pasaportes rusos, que es lo que suele hacer siempre el gobierno ruso en estos casos. Aún así, los georgianos siguen reclamando que tanto Abjasia como Osetia del Sur son parte de Georgia, sin que nadie les escuche, por cierto. Exacto, y quería añadir un poco de información que llevan quejándose bastante tiempo porque están teniendo cortes de luz y están dejando de tener dinero allí, entonces se están quejando de que Rusia le está dando la espalda. Básicamente era un territorio mantenido y con esteroides, ¿no? Completamente mantenido por Rusia, por Putin, como bastión para mantener su área de influencia ahí a base de poner dinero. Y ahora hay apagones de 5 horas cada X tiempo y tal en Abjasia. Entonces, hay que recordar, Georgia está mirando a Europa constantemente. Por eso, en otro de los vídeos que hicimos sobre Georgia, yo te dije, Fernando, yo creo que Europa realmente es decepcionante. Lo único que tenemos desde Europa, mirando a Georgia, es los deeply concerned, que tú hablas mucho de ellos y que aquí se está viendo claramente. Sí, estamos viendo que se está manifestando, pero no hay ninguna invitación de Europa para apoyar a los georgianos que están protestando contra este golpe de mano, sospechosamente coincidiendo con lo que se viene, esas negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Es decir, que está coincidiendo con eso y yo creo que está relacionado, pero sea como fuere, Europa debería decir cosas como, por ejemplo, una de las cosas que ha dicho Kovacic es que no hay que dramatizar con este tema porque Europa no planea ampliarse hasta 2030. Por lo tanto, que ellos retiren la candidatura no afecta en nada. Pues bueno, ahí sería un buen momento para que dijera la Unión Europea, pues mira, no, si cumplís esto y esto, vuestra entrada sería antes. Aunque solo fuera por callarle la boca o hacer el contraargumento a los prorrusos, ¿no? A Georgian Dream, para que vieran que por parte de Europa también queremos aceptar a Georgia en la Unión Europea, aunque sospecho que hay reticencia y por eso no se hace. El problema aquí, yo creo, Francisco, es que son muchos los países que están en la puerta de entrada, en la antesala. Está Albania, está Bosnia-Herzegovina, está Moldavia, está Montenegro, está Macedonia del Norte, está la propia Serbia, está la propia Ucrania. Entonces, desde Bruselas tratan de no dar ningún trato de favor a ninguno de los candidatos, de los países candidatos, porque puede llegar otro y solicitarlo igual. No olvides que una de las cosas que ha pedido Ucrania ha sido eso mismo. Zelensky está detrás de que nos acepten ya y que nos integren ya, aunque no cumplamos uno solo de los requisitos, pero que nos por la circunstancia excepcional. Y ten en cuenta que la Unión Europea es una confederación de 27 estados. No lo olvides. Sí, pero en 2014 vimos como con la voluntad de entrar en la Unión Europea, que no fue entrar en la OTAN, que mucha gente se vuelve a confundir y confunde la OTAN con la Unión Europea y dicen que es lo mismo y que dicen que si uno entra en un sitio entra en el otro. Ya sabes, este tipo de argumentos putinejos que te dicen que entrar en la Unión Europea es lo mismo que entrar en la OTAN. Ese tipo de argumentos. En 2013, Ucrania echó a Yanukovych, la verdad que se llamaba, en Euromaidán, que es lo que puede pasar aquí en Georgia, por cierto, un Euromaidán 2.0, que los putinejos ya están diciendo que por supuesto es la CIA. La CIA y Soros y todo este tipo de argumentos ridículos, diciendo que básicamente los georgianos, si protestan por no entrar en la Unión Europea, es porque está la CIA ahí metida. Bueno, pues los ucranianos, cuando se enteraron en 2013 de que no iban a entrar, liaron el Euromaidán, echaron a un presidente que tenían prorruso, igual que en Georgia está pasando ahora. A Yanukovych, sí, que vive en Rusia.
Sí, sí, a Yanukovych lo echaron y ¿dónde se fue? Pues a Rusia con Putin, ahí a estar bien cuidado, un multimillonario, allí lo tiene. Y bueno, pues esta situación en 2014 podría haber dicho la Unión Europea, mira, este país está amenazado, ha sido invadido porque le quitaron Crimea con una invasión. Esa es la realidad. La realidad es que empezaron a meter soldados en un área y se la quedaron los rusos con un referéndum, pero es que eso da igual. Si tú pones una pistola sobre la mesa, ¿cómo vas a votar? ¿No? Una cosa ridícula, ¿no? Pero aunque hubiese un referéndum, que ese territorio no era de Rusia, es de Ucrania, decidir si eso es parte o no, o se secesiona. Es como si aquí no tienen los alemanes y nos dicen, oye, que en Mallorca vamos a hacer un referéndum para quedarnos en Mallorca nosotros. Vamos a votarlo. Y decimos, pero un momento, que hay muchos alemanes en Mallorca, pero que Mallorca es española, ¿no? Pues esta locura. Yo lo que quiero decir es que la Unión Europea siempre está deeply concerned y las cosas van pasando y unos países, bueno, Albania ahora mismo no tiene problemas geoestratégicos y no está pidiendo auxilio y no tiene riesgo de eso. Si así es como vamos a tratar a los que quieren ser miembros y están en riesgo de ser atacados por otros y que quieren prosperar, pues yo sinceramente creo que se podría hacer más, de verdad. Y creo que se debería hacer más porque Georgia yo considero que es un país que crece mucho, hay seguridad en las calles, hay seguridad jurídica, está creciendo muchísimo y bueno, pues creo que podríamos hacer más. Y tratar a todos por igual muchas veces no es lo más justo desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Aquí el problema, Francisco, de la Unión Europea, por como yo lo veo, es que lo que te decía antes, son 27 estados, tienen que tomar este tipo de decisiones importantes, tienen que ponerse de acuerdo 27 y se puede paralizar la cosa muchísimo, caray, pero si en la OTAN, que son 30 o 32 ahora, fíjate lo que costó que entrase Suecia y Finlandia. Basta con que uno en la Unión Europea no es así, es decir, no necesitas una unanimidad completa, pero necesitas sí que haya al menos una gran mayor parte de los miembros que estén de acuerdo con un nuevo acceso, aparte de que hay muchos intentando entrar. Luego la pregunta no es esa, la pregunta no es que la Unión Europea tiene un problema a la hora de tomar decisiones y que todo se eterniza. Eso lo sabemos porque es así para todo, para cualquier crisis que se abre. La pregunta, y esta te la hago a ti como persona que vives en Georgia, que estás acostumbrada a tratar con georgianos en tu día a día, ¿qué ven los georgianos en la Unión Europea? Podría entenderlo, que si el país estuviese en las condiciones en las que estaba hace 25 años, a principios de siglo, pues vale, verían en la Unión Europea modernidad, verían prosperidad, riqueza, etcétera. Y bien, porque la Georgia del año 2000 era un país mísero. Pero la Georgia del año 2024, ya casi 2025, es un país mucho más próspero. Es un país que, como bien has dicho, crece mucho, el nivel de vida ha crecido, bueno, en cantidades industriales desde el año 2000-2005. El hecho es que atraen emigrantes de otras partes de Europa. Tú no eres el único expatriado. Hay allí viviendo alemanes, franceses, italianos o polacos que se han ido allí pues porque se pagan impuestos más bajos y porque hacer negocios es más sencillo. Se puede ver en las ciudades cómo han crecido, cómo han construido edificios nuevos, rascacielos en algunos casos. La propia ciudad en la que tú vives, que es Batumi, en fin, echa uno un vistazo a fotografías o a vídeos grabados allí y ve una ciudad muy modernizada, una ciudad a la que le va muy bien. ¿Por qué ven en la Unión Europea? Esa es la pregunta, teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene infinidad de problemas. Te lo puedo responder claro, muy fácilmente. Cuando tú les preguntas, tú les habrás preguntado esto en más de una ocasión. Sí, porque de hecho muchas veces yo tengo ese sentimiento de muchas veces digo, mira, yo prefiero, sinceramente, de forma egoísta, yo preferiría que jamás se una a la Unión Europea porque va a entrar una cantidad de regulación y van a hacer que todo se vuelva más complicado, de que ciertas cosas son más problemáticas, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos de este tipo de cosas que hay en Georgia, ¿no? Que yo qué sé, que no tienes que consultar a la comunidad para cambiar tu fachada, cosas de ese tipo, que no hay seguro a terceros en los coches, que la gente puede ir sin casco en las motos. Son pequeñas cosas, que la gente puede acampar en la playa o irse al bosque a hacer acampada libre, cosas de ese tipo
bueno, que tiene su parte mala y su parte buena. No voy a entrar en eso, Que pero los tapones de las botellas de plástico van bueno, unidos, van exactamente, desunidos de la superioridad. botella. Eso supongo que en Georgia lo verás, cuando llegues a España lo Bueno, notarás, ¿no? Lo de la botella, que te dejas la bueno, nariz bebiendo. bueno, y de hecho hay muy pocos contenedores de reciclaje, que ya ves tú que ellos tienen problemas con las basuras, ¿vale? De acuerdo, con el Mar Negro, una historia, pero que no hay ni siquiera reciclaje. Entonces, yo llego allí y digo, vale, por un lado sé que está mal que no haya reciclaje, pero por otro digo, joder, macho, qué comodidad que vengo a España aquí y ahora me han puesto 4 contenedores nuevos y esto es cada vez más difícil. Y sin embargo voy a Georgia, no tengo los tapones, no tengo una serie de cosas, que abre una empresa en 30 minutos, que tienes todo por internet, que pagas tus impuestos directamente en la página web y te llega los pagos de utilidades, todo ese tipo de cosas que son tan sencillas, pues se van a volver más complicadas. Entonces yo les digo, mira, yo preferiría que no entrarais porque vengo huyendo de eso, ¿no? Un poco vengo huyendo de eso, ¿no? Digo, y yo lo que veo aquí está muy bien y yo creo que si seguís creciendo no vais a necesitar estar en la Unión Europea. Por ejemplo, Suiza, les pongo el ejemplo, de Suiza no está en la Unión Europea como tal. Entonces, tenéis que tenerlo en cuenta que a lo mejor no lo necesitáis o volvéis una Estonia o una cosa así con vuestro... Y claro, ellos me explican. Primero, hay una gran inercia, ¿de acuerdo? El faro que ellos han seguido es el faro de esos países que se salieron de la Unión Soviética, de acuerdo, como Estonia, como otros países, y los miran y dicen, pero mira, ellos pueden viajar por toda la Unión Europea, ellos pueden viajar en todas partes, sus jóvenes trabajan y viven en las ciudades más bellas del mundo, en París, te lo van diciendo, o en Barcelona, te hablan siempre de Barcelona, me digo, pero bueno, Madrid no la conocéis, pues no, o la Costa del Sol, bueno, en fin. Entonces ellos, primero por inercia, es decir, porque vale que ellos han crecido, pero ellos siguen mirando a Europa como eso, no se dan cuenta de sus defectos hasta que entren y lleven unos tiempos, pues no se darán cuenta de eso. Pero sobre todo y más importante, Georgia tiene acuerdos de visado con los georgianos y muchos georgianos piden visado ahí. ¿Qué es lo que tienen ellos? Bueno, pues para ellos ahorran dinero y viajan con visado a la Unión Europea. Hay muchos georgianos en Alemania, hay otros en España, etcétera. Viajan a muchos sitios y ellos tienen una prueba, ¿no? Como un gusto, como un test, ¿no? Un sabor en la boca de cuando van allí y ven que, por ejemplo, lo caro que son las cosas. Te dicen, mira lo caro que es, porque tenéis tanto dinero, sois tan ricos que podéis comprar esto, que vale la mitad de la mitad en Georgia y todo esto, ¿no? Y te dices, ¿cuánto gana un taxista? Te lo dicen los mismos taxistas allí, pues gana mucho más. Y le digo, bueno, sí, pero el coste de vida es más caro también. O tú no podrías ser taxista. Yo he hablado con taxistas y le digo, tú no podrías ser taxista en España. Digo, tú no tienes ni seguro de este coche y está en Bolt, por ejemplo, allí en Georgia hay mucho Bolt, que esta VTC está aquí en España también, y le digo, y no tienes licencia, una licencia especial, tú puedes dedicarte a esto con tu simple coche y te basas en la review, no trabajaría ahí, pero ellos siguen pensando en eso, en esa idea que tienen de Europa. Y entonces eso lo siguen teniendo los georgianos a día de hoy, y por eso... Luego también cuando hablo con mi mujer, que es rusa, también lo entiende. Ellos ven, por ejemplo, cuando ellos hablan conmigo y yo les digo, pues mira, yo hice mi beca Leonardo, que es como una Erasmus, la hice en Alemania. Me contrataron allí, estuve allí viviendo 5 meses, lo pasé muy bien, aprendí un poco de alemán, etcétera. Y ellos se quedan a cuadro. Tenéis que tener en cuenta que ¿dónde van ellos? Que ellos no pueden hacer eso. Y ellos no tienen esa riqueza, ellos lo ven como lo más ideal que hay, sobre todo los jóvenes. También es que nosotros no estamos acostumbrados a ver lo que echamos en falta de Europa, las cosas buenas que tiene, que es muy fácil quejarse de las cosas que tenemos. Y como decía un amigo mío ruso, somos muy niños europeos malcriados, de lo que decía, occidentales malcriados, como diciendo que nos quejamos
de cosas que son muy ridículas y en parte tiene una gran razón, claro. En eso es cierto, indiscutiblemente. Bueno, la Unión Europea tiene muchísimas ventajas, empezando por el hecho mismo de que cruzas las fronteras no ya con el documento nacional de identidad o que te libres del visado, no, es que no ves ni al policía, no hay nada, no hay pasos fronterizos. Uno, qué sé yo, pasa a Portugal y bueno, y se entera que está en Portugal porque las señales están en portugués, y lo mismo sucede con Francia, y aterrizas en Alemania o en Dinamarca y pasas por como si estuvieses llegando a una ciudad del país que no ves a un solo policía. Es decir, eso son cosas buenas. El hecho, si eres empresario, por ejemplo, que puedas vender cualquier producto tuyo, cualquier servicio sin que nadie te ponga pegas, que puedas establecerte a vivir en Italia o en Alemania o en Holanda sin que de nuevo te pongan pegas. Incluso tienes hasta derecho de sufragio allí. Las ventajas de la Unión Europea están a la vista. Yo muchas veces, sabes que hay un movimiento muy anti-Unión Europea de un tiempo a esta parte, especialmente desde el Brexit. Estas mismas ventajas los británicos, que es un país que conozco bien, se han dado cuenta ahora. Ahora muchos se quejan, ¿no? Dicen, bueno, es que no pensábamos, solo nos habíamos centrado en lo malo, que indiscutiblemente está ahí, pero no valorábamos lo bueno. Es decir, cosas que piensas que no se van a ir nunca. Es decir, ya sabéis que lo bueno lo damos por hecho. Como damos por hecho que uno aprieta el interruptor y se enciende la luz, o que Internet funciona, o que el agua del grifo se pueda beber, y basta con que vayas al tercer mundo y veas a muchos países del tercer mundo que no puedas beber el agua del grifo, o que no puedas, o que se esté yendo la luz continuamente. Dices, bueno, es que daba por sentadas muchas cosas que no debería haber dado por sentadas, que esto sucede solo en ciertos lugares del mundo. Bien, aparte del tema europeo, porque esto es lo que hizo que se arrancasen las protestas que habían empezado tímidamente a finales de octubre, a finales de noviembre se intensificaron, se han puesto peor a raíz del nombramiento de un nuevo presidente. La presidenta de Georgia todavía, porque el nuevo presidente no tomará posesión del cargo hasta el día 29 de diciembre, es una mujer que se llama Salome Zurashvili. Es presidenta desde el año 2018 gracias a unas elecciones presidenciales que ella ganó ganó creo que en primera y en segunda vuelta. La segunda vuelta desde luego ganó sin problemas. Ella se presentó como una independiente, pero dentro de Sueño Georgiano, aunque luego salió tarifando con otros de Sueño Georgiano. Esta mujer, Zurashvili, es proeuropea o europeísta, y su cargo, su mandato, mejor dicho, expiraba ahora en el mes de diciembre de este año, de 2024, porque son 6 años. Entre medias, lo que han hecho en Georgia es cambiar el sistema de elección presidencial. De ser unas elecciones por sufragio universal en las que participaban todos los que querían hacerlo y se presentaban candidaturas, han pasado a un sistema de colegio electoral. Es decir, que está compuesto por diputados y por representantes de los gobiernos locales. Es decir, que votan 300, creo que son. En total, los votos que recibió el candidato oficialista, un tipo que se llama Mijail, espero a ver si lo pronuncio bien, porque ya sabes que estos nombres georgianos me lo he apuntado aquí, ¿eh? Mijail, esto es fácil, Kavelashvili. Bueno, Mijail Kavelashvili, los futboleros quizá le conozcáis. Fue jugador de fútbol, yo la verdad es que me entero que fue jugador de fútbol ahora. Jugó, según estoy viendo aquí, en el Manchester City entre el 95 y el 97. Luego se fue a jugar a Suiza, estuvo en el Zurich, en el Lucerna y terminó su carrera, terminó en Suiza en el año 2007. Antes estuvo jugando en Rusia, en un equipo que desconocía de su existencia llamado Alania Vladikavkaz. Bueno, pues este tipo, un jugador de fútbol que luego posteriormente tiene 50 y nació en el 71, pues nada, 53 años. Vamos, que es joven, está en la edad de llegar de hacer política, si es que quieres hacerla. Bien, el hombre este ha sido elegido por 224 votos. Esto fue hace 3 días, el 14 de diciembre. Vamos, el otro día, la semana pasada. Esto los georgianos lo han tomado como poco menos que como un insulto. Es decir, antes podíamos elegir al presidente y ahora ya no podemos elegir al presidente. Lo elige un colegio electoral formado por diputados y por alcaldes, poco menos. Y además nos han puesto a un tipo que, se quejan de que no tiene titulación universitaria porque el hombre se dedicó a jugar al fútbol y que además es extraordinariamente prorruso. Es decir, que este sí es muy, y por utilizar la palabra, muy putinejo, podríamos decirlo así. Yo no sé hasta qué punto Kavelashvili es putinejo, pero el hecho, o prorruso, o kremlinita, o utilicemos el adjetivo que más nos guste, o putinista, el hecho es que les ha enfadado lo que más del todo, más incluso que lo de la Unión Europea. Porque es cuando ha tenido que emplearse a fondo la policía en ciudades como Batumi o como Tiflis.
yo creo que están huyendo hacia adelante, ¿no? Porque yo creo que después de la revuelta y de que se están repitiendo y que a día de hoy siguen adelante, sobre todo en Tbilisi, pues están huyendo hacia adelante. Es decir, que la presidenta se niega aparece en las protestas y se niega a reconocernos y a formar parte del Congreso y todo este rollo y de la oposición, no sé qué, que la tenemos en cuenta. No pasa nada. Cambiamos las leyes y punto, ¿no? Y la forma de elegirlo y ya le robamos ese derecho a los georgianos de poder elegir al presidente y listo, ¿no? Y es una huida hacia adelante que me recuerda un poco a veces a lo que está haciendo en nuestro país con kilómetros de diferencia, ¿de acuerdo? Pero lo que hace un poco Pedro Sánchez, ¿no? Que muchas veces cambia más o menos una ley que le permite hacer X cosas y para elegirlo de otra forma o cambiar X cosas, pues claro, el pueblo lo que ve es que se está concentrando todo el poder en una sola persona y que este tipo de cosas, bueno, pues están, vamos, básicamente minando poco a poco la democracia. Por eso te decía que este proceso de degradación está continuando adelante porque no pueden dar un paso atrás. Si ellos dan un paso atrás y, por ejemplo, convocan elecciones y las pierden, lo que puede pasar es que, porque claro, ahora se presentarían otra vez y dirían, pues sí, que queremos quitar la candidatura a la Unión Europea. Ya hacer un tongo con esa situación, después de que has movilizado todo el país, muy difícilmente, la vas a perder seguro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que solo les queda huir hacia adelante. ¿Qué es lo Y que huir es? hacia adelante. Bueno, es exactamente lo que están haciendo con Bueno, el nombramiento le han de dado este una tipo. paliza, han ido a la sede de partidos en la oposición y lo han detenido. Le han dado paliza ya sabes que hay muchos partidos de la oposición, ¿de acuerdo? Y le han dado paliza a esos dirigentes. Imaginemos que, yo qué sé, a lo mejor vamos a poner que es un partido pequeño. Bueno, al líder del partido más votado allí, el proeuropeo Ahali, lo han detenido en su sede. Han ido a su sede, han hecho una redada y seguramente le apliquen agentes extranjeros, casi seguro. Esa ley que ya la han aprobado antes. De la que ya hablamos en su momento, hace unos meses, acuérdate. Que también tenía más protestas y que fue instrumentalizada por el gobierno ruso para detener a los opositores y para desbancar a todos los medios de oposición, y que ahora, como se temían los georgianos, que yo creí que era una exageración, están siguiendo al pie de la letra. Yo reconozco que ahí me equivoqué, que pensé que no se atreverían a tanto porque en Georgia estaban invadidos por los rusos y pensé que no se iban a atrever a tanto, pero ahí lo tiene. Entonces están yendo uno por uno, cargándose los medios de comunicación, cargándose a los jueces que haga falta y a la oposición, y en una huida hacia adelante brutal. Y si quiere, y si los contraescuchas me lo permiten, yo creo que la explicación es bastante... Yo creo que tiene relación con las negociaciones de paz que van a venir en 2025 y con lo que va a haber sobre la mesa. Y que está ahí detrás Putin a todo lo que dé, la maquinaria, con el tema de mover a sus títeres y de presionar a la gente. No me cabe la menor duda que está este asunto de Ucrania por detrás. Digamos que Georgia es demasiado pequeña como para tener entidad propia en los grandes asuntos. Esa es la realidad. Es un país precioso, de gente maravillosa, de pianistas estupendas como Buniatsvili, pero no deja de ser un país minúsculo en un extremo del Cáucaso, del que si no fuese por esta historia, pues no hablaríamos de él más que para ir de vacaciones. Esa es la verdad. Bueno, ¿tú cómo lo ves? En el mes de octubre, hace mes y pico, mes y medio, eras... no diría optimista, pero dijiste, bueno, tampoco hay que preocuparse demasiado. Parece ser que el asunto es sí, que hay posibilidades, hay indicios de que pudo haber fraude electoral, pero a diferencia de lo que habían hecho los venezolanos en el mes de julio, pues no lo documentaron bien. La cosa se puede quedar aquí. Ahora te veo mucho más pesimista al respecto. Sí, veo más pesimista al respecto en el sentido de que haya paz, no tanto en el que no puedan derrocar a este gobierno. Yo sinceramente, yo lo que creo es que va a haber revueltas cada vez más serias
y creo que puede llegar a incluso a algunos problemas civiles. Y me gustaría, además, responder a todos aquellos que son que escuchan muchos argumentos de Putin, de la Rusia de Putin, que está muy bien decir putinejo o decir Putin, porque no hay que mezclar con Rusia. Entonces es mejor decir pro-Putin que decir rusos, ¿no? Prorruso. Decir prorruso es decir que los opositores a Putin están incluidos en el saco, y no es así. Bueno, Entonces, ya sabes que cuando uno dice prorruso, Putin se ha autoapoderado se ha autolegitimado y se ha apoderado de toda Rusia. Cuando él habla, dice hablar toda Rusia por su boca, aunque no es cierto, pero bueno. pues uno de esos argumentos es precisamente la democracia, ¿no? Y mucha gente está utilizando esto de la democracia, que George Gendrin es un partido democrático, bueno, democrático de aquella forma, democrático de que ha cambiado de parecer, de que no ha hecho nada de lo que ha hecho en el programa, democrático de que está cambiando al presidente, como tocaba de decir, la forma de elección al presidente, y de darle palizas a los líderes de la oposición. Entonces, si entramos en la dinámica de hay que respetar lo que haga Georgia, lo que pase en Georgia, que se quede en Georgia, pues al final, cuando los georgianos, al final esto es un juego de suma cero y o ganan uno o ganan los otros, no hay término medio. O la represión funciona y por lo tanto tendríamos una Bielorrusia 2.0, que es exactamente lo que pasó en Bielorrusia, es decir, hubo manifestaciones, tengo muchos amigos bielorrusos aquí que conocí en Batumi, por cierto, porque son expats, porque se tuvieron que ir de su país y que ayudaron a intentar sublevarse contra Lukashenko, me parece que se llama, ¿no? Lukashenko. Y se rebelaron contra él y, bueno, les dieron palizas, los metieron en la cárcel, no sé qué, y al final lo apaciguaron. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahora son un país donde se han ido toda la juventud, se ha ido fuera, reprimidos, sin ninguna libertad, un país satélite de Rusia 100%. Bueno, lo de Bielorrusia va más allá del satélite. Es un Sí, títere ya casi. directamente, es prácticamente parte de Rusia a todos los efectos. Es una entidad federal de Rusia que tiene categoría de Estado independiente con asiento en la ONU. Ya. Y Lukashenko no pasa de ser, pues como en cierta ocasión le llamé el mayoral de Putin en aquellos bosques de Bielorrusia. De Bielorrusia aquí hablé hace ya años, en el año 2020, que fue la última vez que la oposición se pudo manifestar de manera masiva en las calles a raíz del fraude electoral de aquel año. Ha habido alguna historia más, como aquel avión de Ryanair que hicieron aterrizar a la fuerza en Minsk, que se dirigía, creo que era a Vilna, a Lituania, iba desde Atenas a Lituania para arrestar a un disidente que estaba volando de un país de la Unión Europea a otro país de la Unión Europea y le obligaron a aterrizar en Minsk para entrar allí unos agentes de policía y se lo llevaron y el avión despegó y siguió su camino hacia Vilna, que está al lado de la frontera bielorrusa. En fin, pues nada, con esto ya vamos a terminar, Francisco. Creo que hemos dejado una visión general bastante completa. Déjame apuntar, porque he apuntado una de las opciones que era Bielorrusia 2.0, ¿de acuerdo? La otra opción es Euromaidan, no hay término medio. O sea, o hay Bielorrusia o hay Euromaidan. Y en el caso de que haya Euromaidan, podría ser que la gente pensara, bueno, pues entonces Euromaidan, ¿cómo terminó? Con la invasión de Rusia de Ucrania. Literalmente es lo que pasó. Sí, pero invadieron Crimea y luego pasaron X tiempo. Pero ahora, y eso es una nota de esperanza, ahora Rusia no está en la misma situación que estaba cuando invadió Ucrania. Ahora están desfondados 100%, están mandando hasta norcoreanos y los están mandando sin tanques ni nada allí en esto. Y desde luego, ahora todo el mundo está en contra de las invasiones de Rusia. O sea, que no nos pillaría de nuevo, no tardaría tanto en reaccionar la Unión Europea. Así que, desde mi punto de vista, yo espero que pase de los dos escenarios posibles, Bielorrusia o Euromaidan, espero que pase el Euromaidan, que no es nada de la CIA, para todos esos fans de las conspiraciones de la CIA y de la OTAN, otanistas y todo esto de que le han lavado el cerebro a 4 y están organizando allí cosas. El otro día, por cierto, me crucé con una rusa en España y le dije que seguía yo en Georgia y me dijo,
ahora están allí montando otro Euromaidán. Este era Putineja. Le dije, sí, bueno, como el del 2008, que invadieron Georgia, ¿no? Otro Euromaidán. Así, literalmente, esos argumentos no se pueden, desde la razón no se pueden desbancar, pero quería dejar claro que espero, de verdad, que hagan que quiten a este gobierno, que lo consigan, que consigan lo que quieren los georgianos, porque de eso se trata la democracia, y espero, por favor, que la Unión Europea haga movimientos de apoyo a esta pobre gente que es que le da la espalda a todo el mundo, la verdad, desde hace muchísimo tiempo. De la Unión Europea, olvídate. Tendrán que sacarse los georgianos las castañas del fuego, como intentaron hacer los ucranianos en aquellas manifestaciones del año 2013, que culminaron con la ocupación y anexión de Crimea, el inicio de la guerra en el Donbass, porque la invasión de Ucrania ha tenido dos fases, no lo olvidemos. La primera fue la de 2014 y la siguiente la de 2022. Claro, que aquí ya a los rusos les han quitado dos regiones, la de Osetia y la de Abjasia, que hablábamos antes. Así que tendría que pasar directamente a la ocupación y la invasión de Georgia, que es mucho más pequeña que Ucrania. Ahora bien, como bien has dicho, Rusia no está para meterse en otra guerra más en el Cáucaso. Vamos, que el momento parece dulce para que presionen al gobierno este de Kovácsic. Bueno, pues ahora sí que sí, ya vamos a terminar. Vamos a ir primero con Pizarro y luego ya nos despedimos de Francisco. Pizarro nos va a hablar, pues eso, de la resurrección de Franco. Revivir a un tirano para presentarse como su vencedor y guardián frente a sus herederos fachas, va a presentar a la chavalada a un tipo que por lo visto ganó una guerra pese a ser del bando equivocado. Acabó procurando una prosperidad pese a esclavizar al pueblo y se murió en su cama pese a merecer un juicio y una sentencia. Van a revivir contradicciones que invitan a preguntas, no a adhesiones. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Tenemos todavía a Francisco al otro lado del teléfono. Bueno, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado hoy y haber puesto algo de luz sobre esta historia de Georgia. Nada, Fernando, es un orgullo estar aquí y espero no haber aportado algo interesante a los contraescuchas. Un abrazo a todos. Cuando conozcas a Buniatsvili le dices que soy de los pocos que en español habla de su país. Lo digo que a lo mejor eso le reblandece un poco, ¿vale? Le dices, mira, de español casi nadie habla de Georgia, menos un tipo llamado Fernando Díaz Villanueva que está en Madrid y tal, y que, bueno, es un melómano pues sin solución posible. Así que, nada, yo creo que le merecería la pena que al menos le firmases un disco o algo así. Porque, sí, coméntaselo, lo digo por si te la encuentras por Batumi, que es una posibilidad. No, ahora hablando en serio, la Contracrónica es de los pocos programas que se habla en lengua española, no digo ya en España, sino en lengua española sobre la situación en Georgia, y en buena parte se lo debo a que tengo a Francisco, esa es la verdad, que no es muy habitual, sino pues encuentra uno a un georgiano, que sepa hablar español y que además se explique también, como se explica Francisco, que no deja de ser de Córdoba y que por lo tanto pues habla con categorías que son asimilables para cualquier español o para cualquier hispanohablante. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, Francisco, y nosotros entre tanto estamos hoy a día 18, mañana es 19 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.